¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo programa de Achora. Tu causa. Por supuesto, fuertes aplausos. Muchísimas gracias a todas las personas que verán esta transmisión. Y estamos muy contentos de poder estar con ustedes en un día muy, pero que muy importante, miércoles 15 de octubre del año 2025, día, por supuesto, que han convocado una marcha nacional donde se han sumado muchos gremios y muchos grupos políticos. Y, por supuesto, me encanta comentar todo esto, por supuesto, con la inteligentísima Dani. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Estar bien, Mirko, espero que tú también. Como dijiste, hoy han sido convocadas las marchas en contra del gobierno de José Gerí. Sin embargo, hay que recordar que estas marchas fueron convocadas antes de que sucediera el tema de la vacancia contra Dina Boluarte. Originalmente, esta iba a ser una marcha a continuación del paro de transportistas por el tema de las extorsiones que nos apremian a todos los peruanos todos los días, y cada vez se viene agravando más la situación. Y pues, una vez vacada Dina Boluarte, estas marchas se han convertido, además, una consigna adicional es el rechazo hacia José Gerí. Entonces, nada, sobre eso vamos a discutir hoy día, entre otros temas, porque también ha asumido un nuevo gabinete después de tantos días de esperar, creo que han sido unos 5 días a la espera. Ya José Gerí ha convocado a un nuevo gabinete y ha juramentado un nuevo gabinete, un nuevo premier, y pues a propósito de eso hemos convocado a nuestro invitado. A ver, Mirko, no sé si puedes hacer una breve introducción sobre nuestro invitado, que de hecho lo hemos convocado. A ver, yo me estoy adelantando un poquito. No, dale, está bien, la mujer siempre por delante. No, yo me emociono, a ver. Lo hemos convocado justamente a nuestro invitado, que ya hemos anunciado, que es Juan Cheput. ¿Por qué hemos convocado a nuestro invitado? Porque él es una persona que que tiene conocimiento de causa sobre lo que sucede en estos días. Estamos teniendo una especie de déjà vu, ¿no? De lo que podría, no sabemos si es que va a ser completamente un déjà vu, pero podría ser un déjà vu de lo que sucedió en el 2020, cuando Manuel Merino asumió la presidencia interina. Y pues Juan Cheput en ese momento fue convocado para ser ministro, ¿no? Entonces, sobre eso vamos a hablar todo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Por supuesto, fuertes aplausos para el señor Juan. Gracias. ¿Cómo estás, Daniela? Un placer conversar con ambos. Encantados de poder tenerlo, sobre todo el día de hoy, que es un día bastante importante, una marcha que, como bien dijo Dani, había sido convocada antes de la asunción de Gerí y todo lo que pasó con Dina Boluarte, y que uno de los colectivos principales que ha convocado esta marcha, que es el colectivo Generación Z, ha pedido el nombre de 3 congresistas, lo cual a nosotros nos ha extrañado bastante porque el colectivo Generación Z se marca como no es de izquierda ni como derecha, pero sin embargo el nombre de 3 congresistas que ponen son de centroizquierda e izquierda, lo cual a nosotros nos parece sorprendente y un poco incoherente. No sé qué le parece esta petición de poner estas 3 congresistas con una marcada agenda Bueno, que ideológica. son Flor Pablo, Susel Paredes Y o Ruth Luque, ¿no? Esas son las 3 elegidas pues, tal vez nos puedes comentar tu opinión sobre, porque lo hemos repetido acá varias veces en el programa, que para mí fue nefasto la situación de una vez que Merino asume la presidencia interina. Hubieron estas marchas, ¿no? En contra suyo, además, en realidad, más que nada a favor de Vizcarra. Y luego una minoría del Congreso decidió que solamente ellos podían votar para elegir al nuevo presidente del Congreso que luego asumiera. Entonces, qué es lo que este colectivo, o quienes están detrás de este colectivo, qué es lo que quieren lograr, ¿no? Claro, y eso demuestra que hay manipulación política. Mira, yo soy profesor universitario y he tenido la oportunidad de hablar con muchos jóvenes en estos días y no se sienten identificados, la mayoría de ellos, con esa propuesta. ¿En qué universidad te enseñas? Disculpa. En la Universidad Nacional de Ingeniería y en la Universidad de San Marcos. Tengo vínculos con alumnos ahí. Y bueno, en ese sentido, hay en estos momentos una suerte de desagrado por ese tipo de manipulación y la verdad es que ellos no se sienten identificados con esa postura. Ahora, la característica de la generación Z tiene que ver con que no existe un líder. No existen liderazgos claros, son liderazgos colectivos que empujan algún tipo de idea o suscriben algún tipo de propuesta y se manifiestan colectivamente. Entonces, decir queremos este tipo de acción específica, que salgan estas personas y coloquen a las otras, no va con la característica esencial de la generación Z. Por otro lado, uno de los elementos que a ellos más les interesa es la lucha contra la corrupción.
¿no? Y cuando vemos de que ingresan otras banderas en la protesta, en la marcha que van a hacer el día de hoy, pues definitivamente hay una influencia de un sector de la izquierda que no le ha gustado a la juventud. Y si a eso le agregamos un comunicado que ha salido ayer en horas de la tarde, donde los firmantes son todos personas vinculadas a la izquierda y que quieren hacer una especie de Merino 2.0, como lo llaman, pues eso genera mayor desagrado en un sector juvenil, a tal punto que ya hay manifestaciones de personas que dicen estar de acuerdo con lo que significa una protesta contra el nuevo presidente Geri, pero por otro lado ya no quieren ir a una marcha porque se les mezclaría con propósitos con los cuales no están de acuerdo. Elevar a categoría de líderes de esta marcha a la izquierda. En ese sentido, yo creo que ha desinflado un poco el propósito inicial de la misma, ¿no? Sí, hemos visto a personajes de la televisión, por ejemplo, María Pía Copelo, Mario Hart, varios influencers que se han bajado de la marcha porque alegan que se ha politizado y es evidente, ¿no? Si pones el nombre de 3 congresistas con una clara agenda ideológica, por supuesto que hay gente que no está de acuerdo con las ideas de esas personas y se baja, ¿no? Porque antes la marcha era por la inacción del Estado contra la seguridad y creo que era perfectamente legítimo, ¿no? Entonces, ahora que existen estas agendas, ¿usted qué cree que va a pasar el día de hoy si tuviera que aventurarse? ¿Las marchas serán masivas? ¿Será una protesta pacífica? ¿O no influirán en el gobierno de Geri? Bueno, las marchas no van a ser livianas, de eso no tengo ninguna duda, porque hay un deseo de protestar, eso no lo podemos dejar de lado. Pero que lleguen a niveles de violencia como fue en el año 2020, no creo que lleguen definitivamente a eso, ¿no? Por varias razones. En primer lugar, yo creo que independientemente de la forma como llegó a ser presidente del Perú, José Geri, tiene un comportamiento completamente distinto al de Manuel Merino. ¿En qué sentido? En el sentido de que es comunicador, de que está haciendo cosas. Uno de los problemas que tuvo Manuel Merino y Antero Flores Arao fue no salir durante 3 días a dar ni siquiera un mensaje a la nación, y eso varios ministros lo planteábamos, ¿no? En circunstancias como esta, la política es comunicación directa, inmediata, latente, permanente, para que la gente vea de que hay una dirección. Pero si uno dice esperemos el día lunes para manifestarnos, pues generas todas las condiciones en el silencio político para que se levante la gente y diga pues no tenemos rumbo. Eso fue uno de los graves errores que se cometió en ese corto periodo. El otro es que había un liderazgo firme político, ¿no? Que era el de todos aquellos que creían que Vizcarra era una persona que no debió haber sido vacada. No olvidemos que a Vizcarra lo vacan no por asuntos vinculados a la gestión de la pandemia, que todavía se desconocían muchos de ellos, sino que se le vaca por asuntos vinculados a su gobierno regional, ¿no? Y por otro lado, él comete la torpeza de insultar en el hemiciclo, al llamarlos ladrones, a los parlamentarios, ¿no? Gente con prontuario fue la palabra que utilizó, y obviamente hubo una reacción política que lo vacó. Y por otro lado, ya finalmente, para ver qué características distintas hay, Vizcarra salió con 65% de popularidad y Dina Boluarte con 2%. ¿no? Claro. Entonces, hay diferencias sustantivas que creo yo no van a generar una salida del gobierno de ninguna manera. ¿De ninguna manera ve que el gobierno de José Geri vaya a ser afectado por estas marchas? Así lo puede decir categóricamente. Mira, yo creo así, en términos de experiencia política, que él va a continuar. ¿Va a acabar su gestión en 28 de julio de 2026? Mira, y hay otro elemento adicional, el apoyo del Congreso. El Congreso de la República es el que le quita la alfombra a Merino. Merino decide renunciar cuando 3 bancadas importantes anuncian públicamente, al igual que lo que pasó con Dina Boluarte, que él tenía que renunciar o lo vacaban. La primera que empezó fue la de Luis Valdés con APP, luego el fujimorismo y luego el mismo Acción Popular, ¿no? Salieron a manifestar su desacuerdo con el gobierno, hicieron eco de las marchas y plantearon la vacancia si es que él no renunciaba. Si el Congreso te jala la alfombra, ahí sí entras en crisis de gobernabilidad. Sí, aparte que varios ministros empezaron a renunciar en masa. Claro, ese es otro problema. Por eso yo estoy en contra cuando se dice todos los ministros tienen que ser tecnócratas, ¿no? Yo no renuncié, por ejemplo. Y cuando a mí me exigían que renunciara a través de los medios, recuerdo mucho una llamada de RPP de Mabel Huertas, en la cual me decía, ¿tú no has renunciado? Bueno, no he renunciado porque en primer lugar yo no voy a renunciar a través de los medios. Si yo renuncio conversando con el presidente y con el premier, ¿no? Y ahí les manifiesto mi desacuerdo y renuncio. Y me criticaron por eso y me exigían que renunciara y no renuncié. Cae el gabinete
cuando renuncia el señor Antero Flores la mañana del domingo, como lo expresa en su libro Manuel Merino, y allí, al entrar en crisis el gabinete y ser imposible construir uno nuevo, es que no le queda otra cosa a Merino que renunciar el domingo en la mañana. Entonces, si no se hubieran dado esas circunstancias de debilidad política, el gobierno hubiera continuado. Por eso digo yo, es importante la política. Los tecnócratas son necesarios, yo no dudo que son necesarios. Pero en términos políticos, el temperamento, la cabeza fría, el entender la situación, el establecer vínculos con las bancadas, el conversar, el comunicar políticamente. La comunicación política es vital. Se sostiene un país sobre la base de la comunicación política. Mira Ucrania, hace 80 años Inglaterra, en la Segunda Guerra Mundial. Cuando se comunica, se establece un vínculo directo y la gente al menos tiene una percepción que algo se está haciendo. En esa circunstancia de hace unos años, de Manuel Merino, lamentablemente no hubo esa situación. Ahora, lo que hemos visto también con la vacancia de Dina Boluarte es que las bancadas, o sea, si bien teníamos esta... Bueno, muchos decían, ¿no? El gobierno de Dina Boluarte se sostiene por el apoyo congresal, especialmente del fujimorismo y Alianza para el Progreso, y vimos cómo lo que pareciera ser de un momento a otro, ¿no? Que pareciera ser de un momento a otro, voltearon su posición, ¿no? El día viernes pasado. Entonces, ¿qué nos asegura de que lo mismo no pueda suceder con José Gerí? ¿O lo ves como un estratega político más hábil que Merino? No, veo que lo van a sostener porque el gobierno sabe perfectamente que el Congreso no puede cometer la torpeza de volverlo a vacar. Y van a tratar de sostenerlo a través de un buen gabinete o de mejorar el gabinete en las próximas horas o días. Yo creo que el gabinete es mejorable, ya podemos hablar de eso más adelante, pero el Congreso sabe perfectamente que cometería un gravísimo error si le exige una carta de renuncia. Él surge de una decisión parlamentaria mayoritaria que decidió no cambiar la mesa directiva y por lo tanto lo tienen que sostener. Ahora, lo que podría darse es que el señor se siente incapaz, esa es otra cosa. Ahí está un poco difícil, ¿no? Porque creo que ya está bien animado, ya si podemos mostrar alguna foto de José Gerí, bien confiado en el señor presidencial, ¿no? Creo que ya... un montón de casos. Mira, un poco, hace poco... Además le ha pasado lo de López Aliaga. Te voy a decir una cosa. Hace tan solo 2 semanas yo decía que gente como Santibáñez he visto un montón. Soberbios, ¿no? Segurísimos, insultan, agreden, etcétera, etcétera. Y mira dónde está ahorita. Y decía de que ese señor va a tener un Waterloo de la noche a la mañana cuando menos piense y ahí van a ver su verdadera dimensión política. No existe. La encuesta del poder duró 4 días. ¿No? El número 4 terminó escondido, ¿no? Y aparecía en varios rankings, ¿no? Entonces, igual, Aníbal Torres, una persona muchachito loco, todo patán, ¿no? Insultando, agrediendo en el Congreso, ¿dónde está? Los ministros adulones de Pedro Castillo, ¿dónde están? Los ministros adulones, ¿dónde están Morganquero? De esa gente he visto un montón. Entonces, las circunstancias iniciales pueden hacerte ver confiado, pero la realidad entra como el viento por la ventana, ¿no? Y te bota todos los papeles de la mesa. Entonces, lo que estamos viendo hoy día son simplemente los primeros movimientos de José Gerí. Ojalá que se consolide. Lo que yo digo es que si las circunstancias se le escapan de las manos, porque él cree que gobernar es papayita, si es que piensa así, está equivocado, en un momento electoral, y no puede controlar la situación, una alternativa es que renuncie. No estoy diciendo va a renunciar. Te digo, el Congreso no lo va a sacar. Él puede ser consciente de sus limitaciones y decir yo no puedo, me voy. Sí, ¿no? Esa es otra cosa. Yo también quería preguntar, hace poco, quería hacer un símil entre López Aliaga y Gerí, porque les ha pasado exactamente lo mismo. Los hombres son presos de sus palabras, ¿no? En su momento, Rafael López Aliaga dijo, yo no voy a renunciar, te doy mi palabra porque mi palabra vale oro, y terminó renunciando. Nosotros hace una semana vimos unas declaraciones de Gerí cuando se voceaba que Dina Boluarte podría salir del poder. Le hicieron la pregunta de manera directa si él asumiría o renunciaría a la mesa directiva antes de asumir. Y dijo que por supuesto renunciaría y que no iba a asumir. Lo mismo dijo Dina Boluarte, ¿acuerdas? Lo mismo también dijo Dina Boluarte. Si vacan a Pedro Castillo, yo me voy con él, y al final entran al poder. ¿Por qué decir cosas que al final no vas a cumplir? ¿Por qué no ser ambiguo para evitarte estas vergüenzas? Hay un factor común en las 3 personas que han mencionado. Ninguno de ellos tiene formación política.
Los tres son improvisados. Pueden venir de distintos campos, pero no tienen formación política. Mira, un político cuando declara busca varias cosas, ¿no? Un impacto en sus palabras, jamás se pone la soga al cuello, ¿no? Y por otro lado puede manejar las cosas con ambigüedad para no dar una certeza sobre una decisión a futuro. Por ejemplo, yo me di cuenta de eso cuando el presidente Geri dice, ningún ministro de Dina Boluarte va a ser mi ministro, ni ningún congresista. En un momento en el cual faltan personas, tú no puedes decir ningún congresista, ¿no? Ni ningún exministro. Él ha podido tener cierta continuidad con algunos sectores, pero él solito se puso la soga al cuello y vio dificultades para conformar el gabinete. Eso demuestra que experiencia política no tiene, ¿no? Y ese es un problema. Y tampoco la tiene Dina Boluarte, que ni siquiera conoce el concepto de legitimidad. Cuando uno le decía, construye legitimidad, ¿qué respondía? No entendía. ¿Por qué? Porque ella cree que uno puede navegar con 0%. Y yo recuerdo mucho y permanentemente lo cuento, una anécdota que yo tengo cuando era un ministro joven y me entusiasmé con el rebote en las encuestas de Alejandro Toledo en julio del 2004. Alejandro tenía 7%. Y hay un paro que fracasa rotundamente el 14 de julio, impulsado por el APRA. ¿14 de julio de qué año? Del año 2004. 2004. Ya, o sea, Alejandro Toledo ya estaba en el gobierno. Por eso te digo, Alejandro tenía 7%. Ya. Y en ese momento, con ese paro, se buscaba que llegara a niveles ínfimos para poder vacarlo. Lo impulsaba el APRA. Ese paro se dio, no sé si estoy bien con la línea del tiempo, o sea, esa caída en la aprobación de Toledo fue por lo del escándalo con Saraí, con claro, su hija en parte con eso. No reconocida. Así es, estaba en pleno apogeo de ese escándalo y por otro lado habían cuestionamientos sobre un comportamiento personal que ahora se pasan por alto. ¿Y qué fue lo que pasó? La desesperación del APRA llegó a tal nivel que Alan García se hizo famoso en ese paro, bueno, famoso no, sino se recuerda ese paro porque Alan García le metió una patada a un ciudadano por la espalda, sí, ¿no? Pero el paro fue un fracaso, por eso la desesperación del presidente García. Entonces Alejandro Toledo pasó de 7 a 14, ¿no? 12, 14. Y yo recuerdo una conversación con Carlos Ferrero en esa época y con Valentín Paniagua, en la cual le digo, bueno, ya estamos bien, ya estamos en 12%, estamos saliendo del hoyo. ¿Y qué me respondieron ambos? Mira, con menos de 15% ni el chofer te hace caso. Entonces hay que construir gobernabilidad, aceptación, legitimidad. Entonces, cuando tú ves a la presidenta que dice con 2% estoy feliz, estoy bañada en manteca, no entiende que no influye en nadie. Si ponemos a 10 personas, significa que ni una le hace caso, o sea, estadísticamente hablando, ¿no? Si hablamos de 100 personas, solamente 2 le creen y 98 no. Así no puede gobernar. A tal punto de que ella podía dar un discurso en Naciones Unidas, reunirse con el Papa, que pasara lo que pasara, y ni siquiera aparecía en los periódicos. Esa es la dimensión política. El señor Eduardo Arana daba un mensaje a la nación con todo su gabinete y no salía ni en la página 7 de cualquier periódico. No, ¿por qué? Porque no entienden lo que es legitimidad. Y el señor Geri está empezando con un porcentaje muy bajo. Él tiene que construir legitimidad. Ha hecho una buena elección, creo yo, con el actual presidente del Consejo de Ministros, pero fundamentalmente para generar un cambio en la sociedad respecto a él, y si quiere sobrevivir, él tiene que salir de los niveles casi nulos de popularidad que tenía la señora Boluarte. Ok, de acuerdo con eso, yo quería, no sé si quieres hacer las preguntas de antecedentes o ya directamente. Bueno, justo estábamos hablando sobre Toledo para hacer una pequeña... un símil. No un símil, sino, a ver, queremos continuar hablando sobre el tema de Gabinete Geri y todas esas cosas, por supuesto, pero también en este programa estamos muy interesados en recordar la historia, ¿no? Entonces, claro, porque ya veo que vamos a estar hablando del tema de Geri y de las marchas durante todo el programa, pero para hacer una pequeña pausa, a lo mejor podemos hacer recordar, porque mencionabas que fuiste parte del gobierno de Alejandro Toledo, del ministro de Trabajo. Entonces, ¿nos puedes contar tal vez cuál fue su experiencia durante el gobierno de Toledo? ¿Qué te hace pensar que ahora pues Toledo está sentenciado, ahorita mismo está en la cárcel y todavía con un juicio pendiente, o sea, en el transcurso, ¿no? Con el caso de Coteva. ¿Cómo ves, o sea, a la luz
de tu cercanía con Toledo al pasado, ¿cómo ves su condena y todo ese inicio de la política que tuviste y cómo has ido evolucionando? Empiezo por el lado de la condena, ¿no? Yo lo voy a visitar, lo he ido a visitar en varias oportunidades y la verdad es que me apena. Voy como ser humano porque creo que a una persona no se le puede abandonar en circunstancias como esta. Yo soy de los que piensa y defiende que ha sido el mejor gobierno de este siglo y en ese sentido no tengo ningún inconveniente en señalarlo y en debatir con cualquier persona de este siglo, ¿no? Mejor que el de Alan II. Por supuesto, Alan García tuvo la gran ventaja de tener precios extraordinarios de los minerales y aún así un año cayó la economía, el crecimiento de la economía 1%. Pero fue en la crisis Ahora, del 2008. las últimas, ¿perdón? Fue la crisis económica del 2008, obviamente. Claro, pero la afrontó Todas de las esa economías manera. cayeron. Claro, pero también uno gozó del beneficio de los minerales. Ahora, yo creo que en todo caso fueron 120 meses, para no quitarle méritos al presidente García, de crecimiento continuo, ¿no? Durante esos dos gobiernos, 120 meses, o sea, hubo un proceso en el cual los dos presidentes no tuvieron reparos en continuar políticas públicas de largo aliento. Con Alejandro Toledo nacen los TLC, por ejemplo. Ahora, si ahora hay un boom de las exportaciones, es porque en esa época se impulsaron los tratados de libre comercio. Y no olvidemos que Alan García gana las elecciones diciendo: yo lo primero que voy a hacer es retirar la firma del Perú del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿no? Y la gente aplaudió y ganó. ¿Y luego qué hizo? No solamente ratificó la firma, sino impulsó otros tratados de libre comercio, ¿no? Entonces, creo yo que ambos gobiernos, el de Alejandro Toledo y el de Alan García, en diferentes proporciones, tuvieron el gran mérito de tener la habilidad de rodearse de equipos de primer nivel en el ámbito ministerial, ¿no? Con grandes presidentes del Consejo de Ministros, ¿no? Y que supieron sortear varias crisis y ambos enfrentaron oposiciones fuertes. Alejandro Toledo enfrentó una oposición formidable del APRA, pero formidable. O sea, uno no podía respirar. Y en el caso de Alan García, enfrentó la oposición en menor nivel, porque era un poco inexperta en términos políticos, de Ollanta Humala. Pero creo que eso es bueno porque cuando hay oposición, te obliga a mejorar, ¿no? Sin embargo, Dina Boluarte no ha tenido nada de oposición y mira pues el desastre que es su gobierno. Y en esa época, por otro lado creo yo, en el gobierno de Alejandro Toledo, se demostró que nosotros tenemos un stock, por hablar en términos coloquiales, de economistas de primer nivel. La gente habla de Julio Velarde y me parece muy bien que hablen de Julio, persona a la cual también admiro y creo que ha sido un extraordinario presidente del BCR. Pero en el Perú hay grandes economistas. Los 5 años de Alejandro Toledo estuvo primero Richard Webb y luego Oscar Dancourt al frente del BCR y también se manejó todo de manera excelente. Y ahorita si decide no seguir adelante Julio Velarde al frente del BCR, tú tienes a Luis Carranza, a Juan José Martams, ¿no? A Alonso Segura, ¿no? Hay un montón de economistas. Yo creo que hay una generación de economistas de primer nivel que garantizarían que la economía siga manejándose en cuerdas separadas con la política. ¿Y dónde surge todo eso? Surge durante el gobierno de Alberto Fujimori y se consolida ya en democracia en el gobierno de Alejandro Toledo, que tuvo ese mérito de trabajar la economía independientemente de las situaciones políticas. No entró en el populismo. Y doy algunos ejemplos, ¿eh? Si tú tienes baja popularidad en estos días, en estos últimos años, ¿qué es lo que hace el Congreso y qué es lo que hace Dina Boluarte? Aumento de sueldo, concesiones, una serie de cosas a sectores sindicales, ¿no? El tema de los maestros. No hay caja, pero sin embargo hay que aumentarle a los pensionistas. Los rescates a Petroperú. Los rescates a Petroperú. Sin embargo, eso no se hizo con Alejandro Toledo teniendo baja popularidad. Es decir, en lugar de eso, consolidó la economía nacional cuando elimina la famosa célula viva, el decreto la ley 2530, que significaba de que todos los trabajadores públicos en el retiro ganaban igual que los trabajadores públicos en activo, que es lo que se pretende hacer con los profesores en estos momentos, ¿no? A través de este proyecto que ha observado Dina Boluarte. Y se eliminó eso. Una secretaria jubilada ganaba 6.000, 7.000 soles lo que ganaba y igual en todo el aparato del Estado.
Y, para eso hay que tener coraje, ¿no? Político. Dina Boluarte fue un desastre. Sí, Dina Boluarte fue un desastre, pero tampoco Alejandro Toledo fue, si bien rescatamos el tema de los TLCs, lo que nos dicen los índices internacionales, en especial el Heritage Foundation, nos muestra que las libertades económicas retrocedieron en el Perú. O sea, no podemos hablar... ¿Qué tipo de libertades económicas, por ejemplo? Es un índice de varias, ¿no? Libertad financiera, tamaño del Estado, libertad fiscal. Sí, libertad laboral, libertad financiera, libertad económica. Podemos acercarle el índice para que lo vea, ¿no? Vemos que durante el gobierno de Alejandro Toledo retrocedió. Es más, tengo un video colgado en las redes de Somos Libres sobre eso, sin decir, digamos, los actos de corrupción vinculados. O sea, si bien, por ejemplo, son importantes los proyectos de infraestructura, digamos, la manera en la cual se hizo la carretera interoceánica con los aportes, bueno, con las vinculaciones con Odebrecht, de todas maneras es extremadamente cuestionable y le valió, digamos, ahora le vale años de cárcel a No, mira, yo creo que fueron Toledo. medidas... Y también el caso Ecoteva, ¿no? Que por todo supuesto. Y ya reconoció además por eso, cuando por el empecé, mismo Maiman por que eso dice les dije, que llevó ¿no? el dinero al extranjero. Independientemente de los actos de corrupción, hablemos de la gestión pública, ¿no? Y yo creo que en el caso de Alberto Fujimori, como no tenía ningún tipo de oposición, él podía haber liberalizado una serie de conceptos, pero llegó al otro extremo, ¿no? Entonces tú tienes que buscar una gobernabilidad. Y esa gobernabilidad, inclusive esos extremos que se dieron durante el gobierno de Alberto Fujimori fueron corregidos. Y si eso significa un índice en términos de libertad económica para ese modo de interpretar la economía, para otro modo de interpretar la economía. Es un modo objetivo, porque, digamos, le podemos mostrar el índice, digamos, mi memoria tampoco, no me he convertido aún en la inteligencia artificial, pero este índice mide varios aspectos, ¿no? Entonces, podemos hacer una comparación entre gobierno a gobierno. Claro. Entonces, por eso mismo me gustaría que me precisaras uno para poder... Porque hablar en términos así de adverbios, varios, muchos, no. Precísame uno y te podré responder. Lo vamos buscando mientras que hacemos es que lo dijimos, es presión tributaria, tamaño del Estado, seguridad jurídica. Y bueno, el tamaño del Estado no creció, eso te lo aseguro. No estoy seguro. En todo caso, mira, lo que pasa es que se está confundiendo con lo que significa puede haber crecido el Estado en lo que se refiere a lo que significan los gobiernos regionales, que fue un incremento de la planilla a través de la creación de los gobiernos regionales, eso puede haber influenciado en el índice. Eso de descentralización nos parece bueno, el tema de la descentralización, solo que creo que se hizo rápido y mal. Yo hubiera optado por un federalismo absoluto. Bueno, claro, yo como liberal, ¿no? por supuesto, Claro. ¿no? Un federalismo absoluto, ¿no? Donde cada región incluso pudiera crear su propia moneda, así liberal. Tenemos acá tengo los componentes del índice de libertad económica del Heritage Foundation, brevemente para luego pasar a otros temas. Hice un cálculo, ¿no? Del cambio del 2001 al 2006 en diferentes componentes, ¿no? En el componente de derecho de propiedad, un retroceso en el 20% en este índice. Libertad para invertir, retroceso de 20%. Gasto de gobierno, retroceso en 17%. O sea, que aumentó. Integridad gubernamental, retroceso 11%. Y luego tenemos los índices positivos, ¿sí? Libertad financiera, bueno, permanece igual, según este índice. Carga fiscal, una pequeña mejora de 0.2%, libre comercio 0.6% y la libertad de moneda, que seguramente pues tiene que ver también con claro, el mira, Banco eso Central, sí mejoró significativamente, ¿no? Para ver las cosas con objetividad. Y también si uno ve, por ejemplo, también el componente del índice del Banco Mundial, ¿no? También vemos cómo se retrocedió sobre estabilidad política, se retrocedió sobre efectividad de gobierno y Estado de Derecho, ¿no? Esto según organizaciones internacionales. Por supuesto, mira, y ninguno de ellos me asombra por una sencilla razón. Veníamos de una dictadura y la dictadura suele ser más eficaz porque simplemente hace lo que se le da la gana y no tiene ningún tipo de oposición. El señor Alberto Fujimori, si tú te oponías, te metía a la cárcel o te hacía la vida imposible. No había una mayor oposición. Nadie va No, pero lo que te digo es de que es lo mismo que pasó entre Pinochet y cuando surgen los gobiernos de la concertación chilena. En el ejercicio comparativo, cuando entra el socialismo en Chile, se dice hemos retrocedido. ¿Pero por qué? Porque Pinochet, por un úcase, decía que se haga todo y simplemente te olvidabas de los aspectos sociales. Entonces, no hay retroceso. ¿Puedes precisar eso? No, creo que no lo entendimos. Que igual había una comparación cuando sale Pinochet
hay una transición chilena y empieza el gobierno de Aylwin, se dice que mediocre el gobierno de Aylwin, ¿no? O sea, estamos hablando de un gobierno que ya no es tan eficaz como era antes. Y no es que no sea eficaz, sino que las dictaduras aparentan ser más eficaces porque simplemente no tienen que oponerse a nadie. Cuando llegan los gobiernos democráticos y en transición surgen este tipo de confrontaciones, ¿no? Estadísticas, como consecuencia de que en democracia todo es más difícil. En democracia tienes que convencer, en democracia tienes que enfrentarte a una oposición, en democracia tienes que ceder, en democracia tienes que partir de una serie de cosas, entre ellas la negociación política, para poder tener gobernabilidad. Entonces, en el fondo, estos indicadores, siendo así pequeños, al final han permitido tener una estabilidad. El Perú fue estable en esos 12 primeros años y no podemos reducir lo que significa un gobierno exitoso en materia económica a indicadores estadísticos, porque es mucho más compleja la política. El problema del Perú empieza en términos de desarticulación del Estado, en realidad en el año 2016, con nuestra fragmentación. Sí, justo queríamos andar en eso también, porque las discusiones político-económicas las tenemos para más adelante en realidad. Pero podríamos seguir hablando de eso. No, sí, pero para tocar un poco más el tema de actualidad, porque la gente seguro lo va a pedir, muchos partidarios de la marcha de hoy contra Gerí alegan que quieren hacer, como usted bien lo mencionó, un Merino 2.0. ¿Usted cree que Gerí es un golpista, como en su momento lo acusaron a Manuel Merino? Le pusieron de golpista para arriba e incluso hay gente que todavía le sigue diciendo golpista. Ejemplo, Pedro Cateriano, que hace poco sacó un tuit diciéndole golpista. Es que él dice que durante el momento en el cual Gerí no tenía gabinete, no podía estar haciendo acciones de gobierno, ¿no? Pero no había visto lo de golpista, aunque pues Mira, ahí sí verdaderamente hay una confusión tremenda en el país. Realmente, inclusive a nivel de comunicadores, ¿no? Hemos sido un puñado de personas, yo no lo he catalogado de golpista a Gerí, pero sí he dicho de que no había ministros desde la madrugada del 10. Eso lo sabemos cualquier persona sensata, que conozca la ley y que haya tenido un puesto en la función pública, ¿no? Juan de la Puente, Rosa María Palacios, Pedro Cateriano, el que habla, decíamos, ¿de qué ministros estamos hablando si no hay ministros? Un ministro no puede estar haciendo acciones más allá de las administrativas. Se tiene que limitar a entregar la llave y punto. Y eso, ni siquiera eso, ¿no? Sin embargo, hemos visto que el día lunes se ha aceptado la renuncia. ¿Qué renuncia? Revisemos las hemerotecas. ¿Acaso Toledo le aceptó la renuncia a los ministros de Fujimori? ¿Acaso Alan García le aceptó la renuncia a los ministros de Toledo? ¿Acaso Ollantumala le aceptó la renuncia a los ministros de Alan García? Nada de eso pasa, porque el gobierno terminó en la madrugada del día viernes. Claro, entonces, cuando se comunica, ya, ahora sí oficialmente no hay gabinete, ahora oficialmente acaban de renunciar, pero ¿quién renuncia ante el siguiente gobierno? O sea, es una barbaridad. Claro. Y simple y llanamente lo asume todo el mundo como natural. Y encima sale una separata del peruano con nombramientos con fecha 3 de octubre, con una serie de dispositivos en varios ministerios de hace 10, 15, 20 días. Entonces, ese tramo es completamente ilegal y lo debería revisar Ernesto Álvarez, sin ninguna duda. Pero por otro lado, eso no significa ser golpista. Pues el golpe de Estado es otra cosa. Ahora, catalogarlo así, yo tengo mucho aprecio a Pedro, creo que es una exageración, ¿no? A Pedro Cateriano, creo que me decías que es el que lo ha catalogado así, sí, ¿no? Lo dijo. Creo sinceramente que no llega a esa categoría y Merino tampoco. Ambos son presidentes constitucionales, ambos surgen del Congreso en una sucesión legal. Otra cosa es la legitimidad que tienen que construir, ¿no? Estamos de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo descartamos totalmente las tesis de que Merino fue un golpista o Gerí es un golpista. ¿No, Dani? Sí, o sea, por el mecanismo de sucesión constitucional fue respetado, ¿no? En ambos casos. En ambos casos. Que tengan poca popularidad o que hayan llegado al Congreso con pocos votos, es diferente a decir, o sea, cuando se habla de golpe de Estado, se habla de quiebre constitucional. Y en este caso, nos puede o no gustar Manuel Merino, nos puede o no gustar José Gerí,
pero se han respetado la Constitución. Sí, otra discusión sería si se hizo lo políticamente, no quiero decir correcto, pero lo políticamente sagaz, ¿no? Porque yo, por ejemplo, lo comentábamos en este programa, estábamos comentando, si hubiera sido más oportuno tal vez convocar a una nueva elección de la mesa directiva y de esa nueva elección tal vez extraer, digamos, al nuevo presidente, ¿no? Tal vez eso hubiera sido tal vez más oportuno políticamente, pero parece que no se llegó al consenso, ¿no? Para lograr eso y pues, o sea, legales tal vez no es tan popular. Ahora, antes de seguir con las preguntas, me llega una notificación que el Poder Judicial acaba de rechazar el impedimento de salida del país de 36 meses para Dina Boluarte. Así es que bueno, a lo mejor Dina se va de vacaciones de nuevo, ¿qué sabemos? Ahora, quería hacer un pequeño acápite antes de pasar a la siguiente pregunta, que es que leí una noticia bastante interesante, una parte de análisis en El Comercio bastante interesante ahora en la mañana, que claro, a ver, nosotros sabemos, si es que se convoca una nueva elección a la mesa directiva, José Gerí sale de la presidencia, ¿no? Porque él ahorita es presidente encargado. Sin embargo, lo que podría suceder es que renuncien de manera separada, por ejemplo, no sé, pues Fernando Rospigliosi o quien ahorita mismo esté en la mesa directiva, ¿no? Me pareció interesante porque no sé si lo ve como un escenario factible, porque Fuerza Popular en su momento dijo que ellos no querían integrar la mesa directiva en este nuevo periodo, ¿no? Lo dijeron, no sé si se acuerda, el día viernes, cuando dijeron que apoyaban la vacancia de Dina Boluarte, dijeron, pero nosotros no vamos a ni presidir, ni buscar la presidencia interina, ni buscar presidir la mesa directiva. ¿Qué piensa? ¿Cree que es un escenario factible, por ejemplo? No, yo creo que se van a poner de acuerdo. Ahí lo que sucede es que la presidencia del Congreso no quiere que se recaiga por la responsabilidad que conlleva en Fuerza Popular. Entonces hay dos opciones, ¿no? O renuncia Fernando Rospigliosi y se elige a un nuevo presidente, un nuevo vicepresidente, claro, ¿no? Que puede ser de otro partido. Ese es un escenario. Y el otro es que continúe y se entienda que es vicepresidente del Congreso, ¿no? Porque pero piensa políticamente sobre Fuerza Popular, ¿no? Ningún gran partido quiere asumir la mesa directiva porque saben que les puede pasar lo que le pasó a Sagasti, ¿no? Que su presidencia destruyó electoralmente al Partido Morado. A pesar que él salía todos los días a decir, no, yo no soy del Partido Morado. Bueno, la gente habló en las urnas, ¿no? Claro, pero mira, y hay situaciones distintas que eso tienen también un fue símil, pero mira eso también fue por Julio Guzmán, ¿no? En el año 2000 se eligió como presidente a Valentín Paniagua porque efectivamente el partido, en este caso Perú Posible, que tenía la primera opción electoral, no quería asumir la presidencia del Perú, que le tocaba a Carlos Ferrero, porque era el personaje más potable, más aceptable, y se decidió optar por alguien que fuera absolutamente independiente de los apetitos electorales, y fue Valentín Paniagua. En ese sentido, yo le doy la razón a Daniela. Han debido hacer ese ejercicio antes de apresurar el proceso de vacancia. Inclusive, ellos han tenido la oportunidad de decir, siguiendo el reglamento, que una de las dos opciones, de que la presidenta tiene entre 3 y 10 días para presentarse. El Parlamento es el que decide y dice, en el 5.º día se presenta para defenderse, en el 4.º día, pero optaron por la parte reglamentaria que dice que con 104 votos te olvidas de ese rango de tiempo. O sea, aceleraron todo. Sí. Y al acelerar todo, tienen problemas para la conformación del gabinete, no se dan cuenta de los problemas que va a significar la presencia de Gerí. Ahora Gerí, desde el momento que tiene ministros vinculados a APP u otro partido, pues simplemente la contaminación los alcanza por extensión, es decir, no saben qué hacer, ¿no? En esas circunstancias yo creo que ellos tienen que asumir la consecuencia de sus responsabilidades y ya no echar más gasolina al fuego. Pretender hacer una modificación en términos de la mesa directiva ahora es generar más desconcierto. En el cortísimo plazo tiene que presentarse el gabinete. Se tiene que empezar a discutir toda la ley de presupuesto al Congreso. El gabinete tiene que presentarse para el voto de confianza. Ya está avanzando el tema presupuestal, ¿no? Y reformular con lo que eso significa la mesa directiva, yo creo que es un despropósito, ¿no? O sea, ya lo que tiene que haber es mayor calma, que estén con cabeza más fría y que asuman las consecuencias de sus actos. En cierta medida, Gerí ha mantenido cierta distancia
de lo que son los partidos para la conformación de ese gabinete, y yo creo que allí con eso deberían contentarse, ¿no? Ok, y ahora me gustaría preguntar sobre todo por algunas personas, bueno, los colectivos que hemos mencionado que están marchando el día de hoy. ¿Cuál es su opinión? Porque acá voy a hacer el símil porque creo que son los mismos jóvenes, o en su gran mayoría. ¿Qué opina de la generación Z, o el colectivo Generación Z, y de la generación Bicentenario, que en su momento hizo caer al gobierno Manuel Merino? ¿Ves símiles en estas generaciones? ¿Es la misma, solo que más madura, o es un grupo totalmente nuevo? Yo creo que hay muchos nuevos. Yo creo que en estos 5 años ha habido profundas transformaciones, ¿no? Y creo que la forma como se comporta un joven de la generación Z, a pesar de la corta distancia de tiempo, es completamente distinta de lo que puede tener una persona que hoy tiene, el que tenía 20 años, el que tenía 25 años en esa época, ahorita tiene 30, ya está en otras cosas, ¿no? Es completamente distinto. Ahora, los límites entre generaciones son pocos, ¿no? Porque hay un elemento clave que son las redes sociales, que es el gran gatillador a través de la formación de opinión. Creo que estamos hablando de cosas distintas. Creo que la generación Z actual más obedece a sus propios códigos, inclusive la forma como se representa. Antes eran banderas partidarias, hoy día es la calavera, ¿no?, de un videojuego, la que los une como simbología. Mientras para los otros le preocupa la seguridad económica o la inseguridad ciudadana, para ellos le preocupa la corrupción, todas las revueltas que ha habido en Croacia, en Indonesia, en diversos lugares del mundo en los últimos 6 meses han sido motivadas por corrupción, no por otra cosa. Entonces son banderas completamente distintas. Y por otro lado, eso no han analizado los oportunistas que quieren colgarse de ese movimiento. Martín Vizcarra, los firmantes del comunicado, ¿no?, que son varios, gastaríamos el tiempo en mencionarlos, pero que todos son vinculados a la izquierda, no se dan cuenta que es una generación que no tiene líderes visibles. Y es una generación que inclusive los puede rechazar, o peor aún, de repente, como no quieren identificarse con ellos, no van, porque ya antes, recuerden cuántas marchas han fracasado, porque estos mismos firmantes del comunicado se han querido colgar y las han convocado. Y lo que dicen, vas tú, ya no voy, ¿no? Entonces, no es que los rechacen, los rechazan repudiando, es otro estilo. Ya no asisten, porque no los ven como suyos, no los ven como pares. ¿Cree que esta falta de liderazgo de la marcha del día de hoy es parecida a la situación o diferente a la del 2020? Porque, claro, si bien hubieron algunas personas que se dice que asusaron esas marchas en el 2020, habían varias caras, ¿no? Dentro de las cuales algunas pues determinaron luego estando en la presidencia, ¿no? Entonces, ¿cree que se trata de en términos de liderazgo, algo completamente distinto a lo del 2020? Sí, porque mira, inclusive los componentes de los marchantes o de las personas que protestan, mientras hoy estamos circunscritos a lo que es la juventud, hace un tiempo teníamos nosotros, porque yo estaba en el gobierno de Manuel Merino, teníamos al frente medios de comunicación transmitiendo a las 24 horas, los empresarios pidiendo que renuncie, el Congreso, es decir, fue mucho más amplio. O sea, son fenómenos completamente distintos. Hoy día tú lees el periódico y ves dentro de los comentarios a líderes gremiales diciendo que el gabinete es correcto, que les parece que hay que darle una oportunidad, cosa que no sucedió hace 5 años. Hoy día el movimiento se circunscribe. Pero sí, yo sí vi comentarios bien positivos del gabinete de Merino, ¿no? En especial Antero, ¿no? Bueno, Antero es una persona, bueno, que en ese momento, al igual que ahora vamos a hablar también del gabinete, en ese momento no estaba ligada a alguna fuerza política que estuviera en el Congreso en ese momento. Recuerdo también halagos a Delia Muñoz, ¿no?, que era parte del Ministerio de Justicia. O sea, habían cuadros técnicos también, bueno, creo que era Gastón Rodríguez, Gastón Rodríguez fue ministro. ¿no?, que fue ministro, lo tuvimos acá también. Entonces... Pero mira, la diferencia está en que ya se alaban a los conjuntos ministeriales.
Acá se está alabando más al Premier que a las personas que lo integran, ¿no? Hay cuestionamientos contra la ministra de Economía, por ejemplo. Pero a lo que voy es que los gremios fueron los que pidieron con el transcurso de las horas que renunciara Manuel Merino. Principales gerentes generales, ¿no? Presidentes de directorio, algunas empresas salieron a manifestar su oposición a que continuara en el gobierno. Ahora, de que detrás de esas posiciones hay intereses económicos, como luego se ha podido vislumbrar, pero no comprobar, por ejemplo, el temor a que, y eso es producto también de la mala comunicación política, que se dejara que creciera el rumor que se les iba a cobrar lo de reactiva de manera inmediata, ¿no? Cosas de ese tipo, que generan pavor pues, en una economía que todavía no se ha consolidado luego de la pandemia, genera respuestas de los poderes fácticos. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que plantea políticamente porque se empiezan a unir fuerzas que están en tu contra, ¿no? O sea, ser muy excesivo en retomar posiciones de antaño por querer quedar bien te genera pues una respuesta como la que hubo, ¿no? Eso no se está dando hoy. Yo creo que hoy hay una circunstancia de 8 presidentes en un corto lazo de tiempo que le está haciendo un daño a la imagen del Perú terrible. Y mira, yo he sido un opositor que reclamaba elecciones desde el 7 de diciembre del 2022 que asume Dina Boluarte, ¿no? Y aún más. Ahí están mis declaraciones cuando yo digo que un gobierno con las características del de Pedro Castillo y del Congreso simplemente no es viable. Y ese tema está resuelto desde Aristóteles, ¿no? Cuando la calidad moral es baja, no puedes generar un buen gobierno, tener un buen servicio a la sociedad, ¿no? Porque tus intereses son los que mandan, eres muy vulnerable. Y si empieza un conjunto de 65 carpetas fiscales de arranque con Pedro Castillo, es decir, 65 congresistas investigados, ¿no? Él mismo pone a Puca Bellido como primer presidente del Consejo de Ministros. Eso no era viable. Estamos viviendo las consecuencias de eso. Y luego en el caso de Dina Boluarte, pues vemos que primero decide adelantar las elecciones, que hubiera sido lo mejor, hoy lo estamos viendo, y luego la convence Alberto Tarola a que no se marche, y ahí estamos lamentablemente viendo las consecuencias de esa pésima decisión, que fue apoyada por empresarios, que fue apoyada por sectores de la sociedad civil, o sea, que creen que el tema moral se puede subordinar y meter debajo de la alfombra. Sí. Y hablando justo del tema moral, yo quería hacer esa introducción a la pregunta, ¿por qué? Porque el señor Gerí tiene varias denuncias, entre ellas una por corrupción y otra por desacato a la autoridad, pero el ojo de la población no ha estado en esas denuncias, ha estado en una denuncia que fue archivada, que es por presunta abuso, ¿no? hacia una mujer. Y no solo eso, sino que hemos visto en redes sociales que se han viralizado tweets suyos de hace mucho tiempo y se han viralizado las cuentas de Instagram que seguía. Y sobre todo las críticas han venido del sector menos esperado, han venido de la izquierda progresista, que son los abanderados de la libertad sexual y que temas como el sexo dejen de ser tabú, y son los que más lo han criticado justamente por esto. ¿No ven una contradicción en estos sectores con sus críticas, que siempre hablan de que el sexo no debe ser tabú, de que hay que tener libertad sexual, y parece que en estos días se han convertido en los más puritanos del mundo? Claro, y se han convertido también en gente que han demostrado su doble medida, ¿no? Porque cuando atacan a alguien de la derecha, una mujer, no dicen absolutamente nada y ahora hablan de cosificación de la mujer. Mira, yo no soy de las personas que va a criticar a alguien por sus twitters del pasado, y menos aún cuando no eras funcionario público ni cosa por el estilo. Sabemos que las redes sociales muchas veces sacan a la luz expresiones de las cuales se arrepienten. Uno mismo le habla a sus hijos por lo que lee, ¿no? Oye, los headhunters ahora revisan tus redes, qué has hecho, qué has posteado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese comportamiento que debería estar en la esfera privada se hace pública con las redes sociales. No es en cierta medida determinante para evaluarlo hoy, pues todo el mundo tiene derecho a madurar. Pero lo que sí es grave, sí podría ser grave, es cosas que verdaderamente tienen sentido para un funcionario público, como es el desbalance patrimonial. Eso es lo que debería preocuparnos, las acusaciones que hay de recibir plata a cambio de modificar leyes, que es una acusación fiscal,
que está vigente. 150.000 ¿no? O sea, eso es grave. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaría feliz pues, que digan de que estoy siguiendo a una porn star, ¿no? Antes de decir, antes de que se den cuenta de que el verdadero chicharrón, ¿dónde está? Claro. En el incremento patrimonial. Y también tiene una acusación sobre eso, ¿no? Cuando encabezó la comisión de enriquecimiento presupuesto. súbito y el tema de haber recibido dinero de alcaldes o a cambio de leyes. ¿No? Eso es lo que se tiene que investigar y ese es el principal cuidado que tiene que tener Ernesto Álvarez. Yo creo que la figura de Gerí, en ese sentido, tiene que convertirse fundamentalmente en algo decorativo y, a pesar de que no está en la Constitución, convertir al presidente del Consejo de Ministros en una especie de jefe de gobierno. Eso obviamente ya te da unas características de un régimen parlamentario, ¿no? Desde el momento que se convierte en jefe de gobierno, el presidente del Consejo de Ministros, pero es lo que nos queda de acá hasta finalizar este periodo gubernamental, ¿no? ¿Qué implicaría esta figura de jefe de gobierno? Bueno, simplemente como no puedes hacer cambios constitucionales, que el presidente, el que se coloca sobre los hombros al gobierno, es el presidente del Consejo de Ministros, en este caso es Ernesto Álvarez, el que da las órdenes, el que define las políticas públicas, y el señor Gerí simplemente es una suerte de elemento decorativo, ¿no? Y hablando de Ernesto Álvarez, para ya pasar a sus opiniones sobre el gabinete de Gerí, ya que lo hemos tocado aleatoriamente, pero ya para ir de frente, durante estos 5 días escuchamos varios nombres de personas que al parecer Gerí o inclusive Patricia Lee, directamente presidenta de Somos Perú, habrían llamado para ser parte, ¿no? Ser presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Se habló, por ejemplo, del expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Jesús Salazar Nisi, se habló de Felipe Cantuarias. ¿Por qué cree la demora y, en todo caso, qué cree que retrasó tanto la opinión, o sea, llegar, ¿no? a un presidente del Consejo de Ministros? ¿Cómo lo ve, digamos, todo esto? ¿Y a quién cree que llamaron para eso? Bueno, han llamado a varios, efectivamente, y yo creo que ha habido demora en lo que se refiere a conseguirlo porque ha habido rechazos, ¿no? O sea, las circunstancias electorales han hecho que las propuestas iniciales vinculadas a políticos, que era lo que se quería para presidentes del Consejo de Ministros, hayan sido rechazadas por esta circunstancia electoral, ¿no? Y por otro lado, la dificultad también de estar, y esto lo digo con pesar, al lado de una figura que políticamente no representa mucho, como José Gerí. Un político que se respeta sabe perfectamente que una cosa es el servicio a la patria y otra cosa es endosarte a una persona que lamentablemente no tiene mayor peso político, ¿no? Y tienes que evaluar una serie de elementos, ¿no? ¿Qué partidos lo están apoyando? ¿Qué independencia vas a tener para conformar el gabinete? ¿No? Cosas de ese tipo. Y eso creo yo que es lo que ha hecho que se demore. Y fundamentalmente una aceptación inicial, creo que del señor Salazar, que luego de 2 días en las cuales se estaba conformando ya un gabinete, hacen que el día lunes él en horas de la mañana lo rechace, con lo cual se perdieron 2 días y medio, ¿no? ¿Esa información ha salido en los medios? Porque yo lo que leí fue simplemente que él había rechazado. El lunes en la mañana. Ya. Y lo que a mí me han informado, lo que he conversado, es que aparentemente él ya se había aceptado desde el día sábado, en horas de la tarde, y por eso es que el presidente Gerí anuncia el sábado o domingo, no recuerdo bien. ¿Verdad? Que iba a conformar el gabinete, que ya estaba conformando el gabinete, que no habían personas que pertenecían ni al Congreso, y lo digo con seguridad, que ni eran congresistas ni ministros y que lo iba a hacer en las siguientes horas. Y luego declinó y él mismo retrocedió el día lunes cuando le dan esta noticia, ¿no? De que ya no iba. Entonces ahí viene un proceso de apresuramiento para conversar con otras personas. ¿Y cómo son estos entretelones para conseguir no solamente al presidente del Consejo de Ministros, sino también a los ministros? Porque, bueno, usted ha formado parte como ministro, ¿no? de varios gobiernos. ¿Cómo se dan estos entretelones? Porque pues, nosotros desde acá, desde fuera, solamente vemos las noticias y vemos los vaivenes, pero ¿cómo se viven esos momentos? ¿El propio presidente levanta el teléfono? No. Hay políticos y funcionarios y funcionarios. Tú te das cuenta de inmediato de que tiene el peso
de la propuesta, tiene peso la propuesta cuando te hablan en nombre del presidente. El presidente me ha encargado, hemos conversado con él, nos ha pedido que hablemos contigo. Nadie se atreve, y al menos en mi posición personal, a decirte eso sin que sea verdad, ¿no? Y por lo tanto te hacemos esa sugerencia. Y hay otros que llaman y te dicen, ¿te gustaría hacer? ¿No? Para proponerte. ¿Pero quiénes llaman? O sea, el nombre... No, ¿Cómo sabemos que es una persona realmente cercana? No, por eso te digo, no. Porque el círculo de Gerí es bien chico. No, pero si hablas de parlamentarios, Okay. ¿no? Y parlamentarios con peso, o políticos que pertenecen a partidos que tienen presencia en el Parlamento, ¿no? Y que tienen llegada y que son dirigentes, tú te das cuenta de que hay solidez en la propuesta. Por eso decía, hay niveles. Ya. Hay gente que te llama y te pregunta, oye, ¿te gustaría hacer para hablar? Por el chisme, ¿no? Ya para tantearte, ¿no? Para hablarte de la mitad. Pero cuando te llama, ¿no? Por encargo de... Y además, mira, nadie se atrevería a sugerirte un cargo así si obviamente no cuenta con el aval del presidente, ¿no? Sea quien sea. Imagínate que yo te digo, Mirko, he hablado con el presidente, me gustaría que seas ministro de Transportes y Comunicaciones, ¿no? ¿Mirko acepta? No, Mirko te digo, ¿no? O sea, decir, he hablado con el presidente, él está de acuerdo con que te lo diga, ¿no? O sea, tú ves en el lenguaje verbal y personal de que hay solidez, claro, de que va en serio. No se da la circunstancia que el presidente te llama algo que sea excepcional. ¿Y sabes por qué no lo hacen? Porque a un presidente es muy difícil que le digas no. No, ya te está hablando el jefe de Estado, ya es otra cosa, ¿no? Oh, claro. Que no se da, se da, en algunas circunstancias muy especiales. Si a usted lo hubiera llamado el gabinete Gerí, ¿hubiera aceptado? No hubiera aceptado porque hay una circunstancia electoral. Digamos, por su participación, tenemos entendido que es bastante cercano al partido de Carlos Álvarez, ¿no? Claro, yo estoy allá con un compromiso con él y sí, ¿cómo te podría decir? Al llamarme, o si me llamaran, como quieras verlo, yo hubiera dicho que no, ¿no? Ya. Porque ahorita con Carlos Álvarez, ¿cuál es su rol dentro de ese partido? Como invitado. Como invitado para diputado, senado. Para el Senado. Para el Senado. Para el Senado. Ya, interesante. Y, ¿Cuándo sabremos más detalles sobre quiénes estarán acompañando a Carlos Álvarez? En noviembre, me puedo imaginar, ¿no? ¿Van a hacer algún anuncio oficial? Hay un gran problema con todos los partidos, que es que lamentablemente, al no haber candidatos firmes, la gente no se quiere comprometer con ninguno de los partidos para que no pase el síndrome Añaños, ¿no? O el síndrome Hernando de Soto. Mucha gente valiosa se inscribió en el partido de Carlos Añaños y luego renunció y se quedaron colgados. Lo mismo sucedió en el partido Progresemos. Llegan por Hernando de Soto y luego se marcha y se quedaron colgados. Entonces, supongamos, en un ejercicio hipotético, que a mí me llaman de Acción Popular, ¿no? Y converso con Alfredo Barnechea o con Vitocho, ¿no? Yo soy muy amigo de Vitocho y me dice, quiero ir contigo, ¿no? Me encantaría que me acompañes al Senado. Yo le acepto y las elecciones primarias la gana Julio Chávez, ¿no? Entonces, ¿en qué quedas? Claro. ¿No? O de lo contrario, en el APRA, Javier Velázquez o Jorge del Castillo, o Enrique... ¿No? Entonces, no, Javier Velázquez está, Carla García está con Javier Velázquez. Javier Velázquez es precandidato presidencial, Jorge del Castillo también ya inscrito, Enrique Valderrama también, y tengo entendido que Hernán Garrido Leca. Entonces a ti te invita Javier o Jorge y termina ganando Enrique, ¿no? Entonces a eso voy, que hay problemas en los partidos políticos en general. Entonces eso se soluciona con las primarias, que son por delegados o por primarias, un voto universal, o sea, todos votan a más tardar en la primera semana de diciembre. Allí va a haber candidatos firmes y obviamente yo creo que en ese momento se va a cerrar filas ya con todos los que vayan al Senado, diputados, que máximo es un 20% del electorado, ¿no? Perdón, de la conformación de las listas. Y ese es otro problema, mira, este Congreso tiene la oportunidad de abrir la inscripción o modificar la ley electoral en lo que se refiere a la conformación de las planchas presidenciales. No puede ser, pues, que uno no pueda convocar a un invitado para conformar
la plancha presidencial. Sí, ¿estás de acuerdo con eso? De la invitación, o sea, que no sean de otros partidos. Porque, que sean de otros partidos. ¿Y por qué estás de acuerdo con eso? Porque ahorita cuando menciona eso, yo me remonto al caso de PPK Vizcarra, que, claro, Vizcarra sí se inscribe en el partido PPK, pero una especie de pseudo invitado, ¿no? Que luego lo terminó traicionando. Yo te puedo contar esa historia porque estaba ahí. Él llega al final por invitación de un ministro, José Manuel Hernández, y al final quieren darle un toque provinciano a la plancha y lo meten y termina apuñalando. Pero mira, ese tema, la excepción no tiene por qué convertirse en la regla. En el Perú hay decepción con gran parte de las personas que podrían candidatear. Hoy día es un universo fijo. Entonces, ¿la ley qué podría decir? La ley podría indicar que el presidente, el candidato a presidente, tiene que ser militante del partido, pero uno de los dos vicepresidentes podría ser un invitado para enriquecer en algo las listas, pues hay gente valiosa que lamentablemente está fuera porque no es inscrita. ¿Y por qué no es inscrita? Porque ni siquiera se enteró de que hasta el 7 de julio del año pasado podías inscribirte, ¿no? Entonces... Bueno, sí estaba bien claro, ¿no? Julio, por lo menos en la campaña los medios decían... Pero no lo entendía. Mira, yo te puedo comentar de personas que han renunciado al PPC en febrero de este año pensando que podían ser candidatos al Senado y se han quedado fuera. ¿No? Por ejemplo, Javier González Olechea, una persona que podría ser valiosa en el Senado y que renuncia en febrero convencido de que podría postular. Para otro partido. Por otro partido como invitado. Entonces, y recuerdo esto mucho, lo cuento como anécdota en todo caso, que me perdone Javier, pero creo que es importante decirlo para que veas cómo gente valiosa se ha quedado fuera y que eso se podría recuperar con un cambio legal. Estamos en un almuerzo y él señala que podría ser candidato al Senado. Entonces yo le digo, ya no puedes porque no renunciaste el 23 de diciembre. Como él hay muchos que en esos momentos piensan que pueden ser candidatos y no pueden, ¿no? Entonces no ha habido una adecuada difusión y hay un grupo de peruanos valioso que se está quedando fuera de la jornada electoral simplemente porque renunciaron a destiempo. Mira, hubo problemas en el PPC, se fue Óscar Valdés, que podría ser también un excelente senador. Lucho Solari se quedó en Progresemos, que también podría ser un gran senador, y ahorita Progresemos no tiene posibilidades electorales. Si él renuncia, ya no puede ir por ningún partido. El Perú no se puede dar ese... Solo como invitado para Senado, para diputados. Ya no puede. ¿Ya no como invitado? No, por eso te estoy diciendo ya, al no haber renunciado al mes de diciembre, ni siquiera pueden ir como invitados. Ok, miren. Nosotros que estamos saltando las noticias todo el tiempo. Pero mira, si ustedes son informados... Yo pensé que solamente aplicaba para aquellas personas que van por listas. No, mira, supongamos de que la ley fuera más generosa. Lucho Solari quiere postular al Senado, ve que en su partido no hay renuncia y puede ir como invitado, como se ha dado antes. Mira, en el año 2011, 2016, en ambos momentos, pero pensando en el año 2011, le cerraron el paso a Lourdes Alcorta en el PPC y pudo postular por otro partido, por el Fujimorismo, que le abrió las puertas. Le cerraron el paso a Víctor Andrés García Belaúnde en Acción Popular y postuló, le abrió la puerta Alejandro Toledo en el 2011, ¿no? En la postulación de Perú Posible. Hoy eso no es posible. O sea, una persona valiosa que no puede postular por su partido no tiene posibilidades de ir invitado por otro. Y creo yo que la ley está hecha de manera muy draconiana e impide que se rescaten a personas que podrían ser valiosas en un próximo Senado, ¿no? Y antes de pasar a la parte final de la entrevista, que es sobre la militancia política, yo quería preguntarte si tú crees que debe haber una nueva sentencia del TC con respecto a lo que es la incapacidad moral. Porque ahora hemos visto que se ha vacado una presidenta en 24 horas, básicamente hasta de madrugada. ¿Se debería regular o tú crees que la sentencia del TC donde dijo que era competencia exclusiva del Congreso? No, yo sí creo en eso. Yo creo en el impeachment, en el juicio político. Otra cosa que está siendo mal aplicado y la palabra que has utilizado es la correcta. Se tiene que regular, pero no se puede eliminar el juicio político. Yo creo que hay elementos que permitirían regular a nivel del Parlamento el proceso político. Y eso pasa, por ejemplo, por decir, se tiene que respetar el derecho de defenderse entre 3 y 10 días y no con 104 votos poder vacar a un presidente sin darle tiempo a que prepare su defensa,
¿no? Y la defensa de un político no necesariamente tiene que ser en el hemiciclo, también puede ser con entrevistas, con un mensaje a la nación, hay que darle la oportunidad. Pero el juicio político, que es importante y que tenemos que entender que es valioso, tiene que continuar. Mira, tú no necesitas una carga penal para poder sacar a una persona a través del juicio político. Basta con que sea indigno para el cargo. Entonces, si una persona se convierte en indigna para el cargo por un comportamiento recurrente, tiene que salir, si no hace mucho daño, ¿no? Y en ese sentido, anular esa figura me parece mal. Lo que hay que hacer es regularlo. ¿Y dónde? A través del reglamento. ¿Pero cómo lo regularía en todo caso? Sí. ¿Qué es incapacidad moral? Bueno, la incapacidad moral, o en todo caso precisarla, la incapacidad moral permanente está muy bien definida y eso es en todo el mundo, es igual. Lo que pasa es que acá estamos en el país de las interpretaciones diversas. La incapacidad moral es simplemente ser indigno para el cargo a través de un comportamiento recurrente que no necesariamente constituye una falta jurídica. Si tú ves a una persona que habla permanentemente en estado de descomposición alcohólica o de drogas, habla, ¿no? Se presenta en ese estado o agrede a una mujer o comete faltas contra la moral pública, ¿no? Miccionando, como es un ejemplo que aparece en una revista públicamente. Entonces, no es una falta de repente legal, pero no te puedes comportar así. Entonces, la ausencia de ese criterio político hace que la Comisión de Ética en el Congreso no funcione para la sanción, porque la abogadización del debate nos ha llevado a eso, ¿no? A que se diga, no, como no está en la ley, lo puede hacer. Mira el ridículo que se hizo, porque hicieron el ridículo cuando la presidenta Dina Boluarte se ausentó, ¿no?, de sus funciones como consecuencia de una operación estética. ¿Y qué decían sus defensores? ¿Acaso cuando uno duerme no se ausenta? ¿Dónde, en qué parte de...? ¿No? Uno duerme, eso es una siesta bien prolongada, ¿no? Claro, no, pero mira, esa era la defensa. Revisa lo que decían estos constitucionalistas. Sí. Estos constitucionalistas decían, ¿en qué parte de la Constitución dice de que no te tienes que operar, ¿no?, estéticamente? Y ese es fácil de responder. ¿En qué parte de la Constitución dice que no te tienes que pasar la luz roja? ¿No? Entonces, claro, es el criterio básico. Vamos al hecho de que se falta perdonó, su trabajo, uno tiene que decir que está faltando su trabajo. Pero mira, ¿no? Claro, pero mira el nivel bananero al cual se llegó. Se permitió que la presidenta se ausente de su cargo mintiéndole a la nación, mintiéndole al Congreso. O sea, estamos viviendo nosotros las consecuencias de dos elementos. Uno, el tema que tiene que ver con el Congreso propiamente dicho. Dos, la formación de opinión confusa que generan algunos constitucionalistas que deberían hacer disclaimer y decir, me han contratado como defensor del funcionario de turno. Y tres, la descomposición total, que es algo que se tiene que revisar, de que el Estado, el gobierno peruano, le esté pagando a los abogados de personas que están comprometidas con actos de corrupción. Eso ya se convirtió en un gran negocio. Se están formando muchas fortunas en el Perú de estos abogados que defienden a funcionarios de todo tipo, ¿eh? No solamente son los altos funcionarios, un funcionario municipal, quien sea. Entonces, ¿qué pasa? Se dilatan los juicios. ¿Por qué? Porque ya no tienes la presión de que tu juicio termine cuanto antes porque tú lo pagas. Como el juicio demora un montón, ¿no?, y te lo paga el Estado y te da permanentemente ampliaciones, claro, los juicios duran años y tú ves a los abogados penalistas, pues, que están formando grandes fortunas, ¿no? Como inclusive funcionarios que ya han salido del poder, que piden, ¿no?, así que los es, represente o sea, que piden que le paguen, ¿no? Claro, Yo creo que fue el caso de Aníbal Torres o uno ¿de quién? parecido. No, el caso de Santibáñez, mira, el caso de Santibáñez, que inclusive entregó a dedo 5 procesos de 200.000 soles. ¿Y qué decían los abogados? ¿En dónde se paga 200.000 soles por un proceso judicial? Tarifas de 25 o 30.000 soles se convierten en 200.000 por caso. Me recuerda a las conferencias de ALA, ¿no? No, pero por caso. Entonces, eso ya degeneró, ¿no? Está saliendo una fortuna pagándole a los abogados penalistas para que defiendan casos de corrupción, ¿no? Sí. Bueno, ciertamente también tenemos varios de esos casos, pero estamos llegando al final de la entrevista y no queríamos terminarla sin hablar un poco de su experiencia en este nuevo partido político y también, por supuesto, del señor Carlos Álvarez. Lo primero preguntarle es que
a nosotros nos parece que de los primeros personas que van en las encuestas, donde sale el señor Carlos Álvarez, por supuesto, junto a otros personajes, no nos queda muy claro cuál es la ideología política de este partido. O sea, la tenemos clara con los demás, pero no entendemos hacia dónde Claro, yo quieren ir. creo que todos, mira, lo que sucede en estos momentos es que tampoco el Jurado Nacional de Elecciones es muy exigente en lo que se refiere a ideología, ¿no? Permite en general una serie de lugares comunes. Entonces, dentro de esos lugares comunes que tú ves en todos los partidos sin excepción, en todos, ¿no? Yo puedo rescatar algunas cosas, ¿no? El respeto a la economía social del mercado, lo que yo defino que defiende una especie de derecha que no ha envejecido, porque hay una derecha que ha envejecido un montón o una derecha senil que no quiere actualizar conceptos que yo creo que se tienen que incorporar en el escenario público, como por ejemplo aspectos vinculados a lo medioambiental, ¿no? Que es algo que se tiene que incorporar más aún en un país con la biodiversidad que tenemos, y luego el papel del Estado, ¿no? En lo cual yo tengo clarísimo que creo en la economía social de mercado, pero creo en los organismos reguladores que en el Perú no funcionan. Sí. Si queremos una sociedad realmente respetuosa de la libertad de mercado, tiene que haber buenos organismos reguladores. Y la capacidad del Estado para intervenir en asuntos cruciales donde la psicología humana te aleja, por ejemplo, el previsional. O sea, el Estado a nivel mundial ingresa en el terreno de la confrontación política o de la decisión política obligándote a ahorrar previsionalmente porque el ser humano, por definición, no quiere hacerlo. Vive de la coyuntura. Entonces, esa incapacidad para intervenir, esa incapacidad para comunicar, para formar opinión, para plantear legislación, es una cuestión que se tiene que recuperar. Y esos tres pilares son los que me han convencido de llegar. Ahora, hay cosas con las cuales... Esos son los pilares que coincide con Carlos Álvarez, porque como bien decía Mirko, a Carlos Álvarez lo hemos escuchado mucho hablar del tema de seguridad y claro, por supuesto es la principal preocupación de los peruanos y el tono de indignación que él tiene hacia el tema de la seguridad lo compartimos. Ahora, no sabemos mucho sobre su postura en lo económico. Estos puntos que usted está diciendo, ¿son puntos de coincidencia que tiene con Carlos Álvarez? No, son puntos que yo he leído del partido, porque a mí lo que son me puntos interesa... que he leído del partido, claro, okay. Pero eso es lo que piensa el señor Carlos Álvarez. No, a eso voy. A mí lo que me interesa es militar. Ya, yo he pertenecido solo a 2 partidos en mi vida y los 2 han desaparecido por cuestiones electorales, ¿no? Perú Posible y Peruanos por el Cambio. Entonces yo no me he inscrito en ningún partido en ese periodo porque simplemente cuando tomara la decisión es incorporarme al partido. Y para eso obviamente tengo que leer sus estatutos, ¿no? su línea programática, que pienso contribuir a enriquecer, ¿no? Ahora, creo que no es el momento que ningún candidato esté planteando aspectos económicos. Va a llegar el momento para eso, por eso todavía no lo he escuchado a Carlos, en todo caso lo voy a conversar. Él se ha ceñido a lo que es la principal preocupación hoy en día, que es la de la seguridad ciudadana. Creo que es importante que sintonice con la opinión pública en eso y creo que eso lo ha colocado en el 3º o 4º lugar. Y en todo caso hay temas discutibles todavía con él, como el tema de la pena de muerte, de la Corte Interamericana, que es algo que hablaremos más adelante, ¿no? Ok, de acuerdo. Bueno, si le puede extender nuestra invitación, Carlos Álvarez está acá, invitadísimo a este programa para poder... conteste el celular. Para poder conocerlo más. Yo hace algunos años me crucé con él en Canal N, que él hacía una invitación de Milei, nos tomamos una foto. Entonces, bueno, nos encantaría poder tenerlo, sea como imitador o no imitador, pero si se pone imitador también le vamos a hacer preguntas sobre economía, así es que si le puede tener nuestra invitación, sí, le agradeceríamos mucho, porque en realidad queremos saber más... O sea, más profundidad sus propuestas y su ideología política, porque especialmente, como usted menciona, siendo puntero, ¿no? En las encuestas y tal vez vaya a subir aún más, porque es un personaje que rescata muchas simpatías, ¿no? Cómico, además es inteligente, ¿no? Queremos saber más, entonces, bueno, y tal vez ya una última pregunta, si Mirko no tiene alguna otra. Sí, vale. Se dice que está interesado en la militancia en este partido. ¿Qué otros militantes lo acompañan? ¿Qué otras personas se están sumando a este movimiento? Y si ve que puede entrar con fuerzas, porque sabemos que un presidente no gobierna solo, como habrá visto en su experiencia en el 2016 con esa bancada pequeña que tuvo PPK, hubieron complicaciones, ¿no? En el tema gubernamental. Entonces,
¿Cómo ve usted esa Bueno, situación? una de las cosas por las cuales yo me acerco a País para Todos es porque hay muchos ex militantes de Perú Posible. Ok. Perú Posible a inicios de este siglo, como decía en su momento Kotler, era uno de los partidos, el partido de masas de ese siglo, ¿no? Solo que estalló como consecuencia de los delitos que se cometieron o los problemas que generó Alejandro Toledo, pero generó una diáspora que está en varios partidos. Inclusive el actual presidente de País para Todos fue secretario de Juventudes cuando yo era secretario de Política. ¿De Perú Posible? De Perú Posible, ambos, ¿no? Ok. Entonces, Ya. cuando yo me acerco ahí veo a mucha gente vinculada a lo que fue Perú Posible hace, y eso es lo que me acerca. Ahora, yo tengo entendido de que hay varias personas que están en estos momentos acercándose a País para Todos. Ya. Hay muchos, ¿no? Nombres, no Te lo puedo. podría decir, te lo digo detrás de... No, lo que pasa es que no me siento en condiciones de decirlo porque están en proceso de negociaciones y se han acercado en esta última semana, ya los tiempos se están cerrando. Ah, ok. Es otro, para todos los partidos en general, entonces los invitados se convierten, ellos mismos ya tienen un deadline, ¿no? O sea, tienen que estar cerrando ya con los partidos para que de esa manera puedan postular en el 2026. Sí, y yo tenía unas últimas preguntas que era con respecto a, bueno, un poco el señor Carlos Álvarez. ¿Por qué? Porque hemos visto candidatos a la presidencia irse de temas políticos y meter temas personales, que en principio dijeron que no iban a meter temas personales y ahora, bueno, supuestamente están sacando del closet a todo el mundo. Hablo del señor Philip Butter, por supuesto. Al señor Álvarez se le ha cuestionado por estos temas personales, se le ha preguntado, ¿usted cree que debería opinar sobre su vida personal, sobre todo en un país que sabemos que es muy conservador, independientemente de que nos guste o no? Es así. Bueno, es conservador, pero la juventud no, y es la mayoría. Y yo creo que eso es un tema que, tratado debidamente, va a pasar sin ningún problema. Yo no creo que la cuestión personal se convierta en estos momentos en una especie de óbice sobre cualquier candidato. Que algunos lo quieran convertir en escándalo es algo que les va a rebotar a ellos mismos. La juventud hoy en día, que es mayoritaria, tiene conceptos completamente distintos respecto a la forma como una persona puede desenvolverse en su ámbito personal, ¿no? O sea, no lo veo yo como un problema. Más bien veo un exceso de dramatización. Y ese es el problema de algunos candidatos que se han congelado, son premodernos, ¿no? Por eso decía, es una derecha que ha envejecido y que no se actualiza. Por eso es que pierde a la juventud. O sea, ser de derecha no significa meterse latigazos en la espalda, ¿no? O sea, y ser estrictamente conservador. Y es uno de los elementos, ni tampoco, mira, y cuando se habla de que es imitador, pues, ¿quiénes son los que más imitan en el país? Y por eso le están quitando votación a la derecha. Los de la derecha, unos quieren ser Milei, otros quieren ser Bukele, ¿no? O sea, verdaderamente es una falta de personalidad cuando nuestras realidades son completamente distintas. Haces un homenaje a Kerik, ¿no? Hace poco, al cual no asiste nadie porque nadie sabe quién es, ¿no? Entonces, se llega a esos niveles de ridiculización que creo yo van a pesar mucho en la campaña. Y como tú bien decías hace un rato, ¿no? El tema de equipos, de espaldas políticas, gravita mucho. Yo he participado en todas las campañas presidenciales desde el año 95, en todas, sin excepción. Y sé de lo que hablo. Esto recién está calentando y va a pesar mucho lo que es el temple, la cabeza fría y la política. Lo que le pasó a Philip Butters demuestra que en Avanza País no hay políticos, pues ningún candidato va a una entrevista en vivo en una población rural. Porque a 2 cuadras dice, está en vivo, vamos, está acá a 2 cuadras, ¿no? Y no necesariamente para que te agredan, puede ser el adversario que te quiere gritar, o tirarte un huevo, o hablar contigo, o entregarte un currículum, lo que sea, ¿no? No hay avanzada, ¿no? Es decir, la gente que llega antes para ver cómo está el ambiente, él va solo, demuestra que en Avanza País pues, no hay ni un político, ¿no? Así, campañas de ese tipo amateurs, ¿no? Improvisadas, no pueden continuar. Porque los que saben de campaña saben perfectamente que detrás de una entrevista o de una visita tiene que haber una visita política previa, ¿no? Entonces no ir así a ver qué pasa, ¿no? Hay mucha improvisación, sí. Claro. De acuerdo. Ahora, ya por último, ya que se mencionó el tema de la derecha conservadora, ¿cuál es su opinión sobre el que ahora es el puntero en las encuestas, Rafael López Aliaga? Y de su gestión municipal.
Bueno, la gestión municipal yo he discrepado con ella, yo soy ingeniero y no puedo estar de acuerdo con ese tipo de forma como se han desarrollado las obras, que son un desastre. Fast track no significa hacer las cosas e ir descubriendo los problemas sobre la marcha. Yo enseño eso en la universidad, ¿no? Fast track significa que primero hago mis estudios previos y veo qué es viable, ¿no? Y según eso empiezo a construir, porque hay quienes dicen que fast track es empezar a construir, después, o sea, voy a construir un edificio en una esquina, ¿no? Y después me doy cuenta que estoy sobre un pantano. No, pues primero hago mis estudios previos y luego construyo. Por eso es que no están funcionando las obras. Y por otro lado, creo que tener 9, 10% a estas alturas es completamente insuficiente. Y no necesariamente es estar puntero en las encuestas, porque en realidad es un empate estadístico. Si uno tiene 10, otro 9, el otro 6, o sea, estás hablando de un triple empate estadístico. Y esto recién se va a definir cuando la gente tenga bien claro quiénes son los candidatos. Y mira, cuando entre a tallar la gente de Acción Popular, con oficio político, o del APRA, con oficio político, los candidatos, no digo los militantes, ya con oficio político, vamos a ver cómo aquellos que hablan ahorita sin polemizar van a poder desarrollarse. Porque una cosa es hablar solo, como están hablando ahorita, y otra cosa es ya en campaña hablar con alguien que te pueda responder al costado. Claro. Allí vamos a medir verdaderamente quién es quién, ¿no? Todavía recién se prende la campaña, como dice Juan Cheput. Y ya por último, ya que ya nos toca cerrar este directo, quiero leer una pequeña comunicación que hizo José Gerí el día de hoy. Dijo, para que las elecciones del 2026 sean seguras y garanticen la libre expresión ciudadana, resulta importante dialogar con diferentes entidades electorales, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC, y los ha convocado a Palacio de Gobierno a las 3 de la tarde. ¿Por qué cree que está haciendo ahorita esto José Gerí? Seguramente por las marchas, ¿no? Para que no puedan decir que José Gerí dictadura o qué sé yo, ¿no? No, yo creo que esta convocatoria también tiene como objetivo llenar la retina de los ciudadanos para que no estén mirando solamente las marchas. Pero también. Él en esa reunión solamente puede informarse, si bien es cierto no es un poder del Estado el poder electoral, lo era. Sí, lo máximo que él puede hacer es ser un gran proveedor, ¿no? de recursos para el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP y la RENIEC para que puedan desarrollarse adecuadamente, pero él no puede interferir. Sí. Perdón, no leí bien la segunda parte del tuit, este es el domingo, pero igualmente, claro, vale decir, esto me distraje con el anuncio, ¿no? Pero igual, ¿no? Que lance estos tweets es una especie Ahora, de garantía de que la reunión se va a dar, digamos, sobre ahora, yo creo que él está en una condición. Él no es Trump, ¿no? Que a través de su red social se manifiesta, ¿no? Yo creo que él tiene que desarrollar un pensamiento más allá de Twitter o de X, porque va a pasar lo que le pasó con Francis Allison. Una convocatoria no se hace a través de X, ¿no? Una convocatoria se hace de manera formal, no en la informalidad. Eso está bien para un inicio, pero a un funcionario público no se le convoca por X. Ni tampoco uno se expresa al público a través de X cuando no hay cosas consistentes. Yo creo que él tiene que empezar a ceder poder y comunicación a sus ministros y más bien brindarles el apoyo político necesario y abocarse ahorita, yo creo que es fundamental, a que cuanto antes obtenga el voto de confianza Ernesto Álvarez. No creo que sea bueno para el país que él espere 3 meses. ¿Por qué? Porque no tiene que plantear grandes reformas, ni que me hagan delegación de facultades. La agenda debe ser 3 temas, nada más. Proceso electoral, transparente y con seguridad para los ciudadanos, la seguridad ciudadana y recuperar la institucionalidad. ¿No? Y si quieres un cuarto, convertirse en un verdadero parachoque de los excesos populistas del Congreso. Punto. Querer hacer una reforma, cosas no le corresponden a ese gabinete. Sí, no hay legitimidad. Pero bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. Queremos agradecer a todas las personas que han visto esta entrevista, que ha estado muy buena, con todo el cariño del mundo para ustedes. Hemos tenido algunos problemas para sacarlo como nos hubiera querido, pero ya están por resolverse en unas horas, así que nada, Dani, por favor. Sí, bueno, agradecerle a Juan Cheput por estar hoy día con nosotros. Creo que ha sido bien interesante, además, esta comparación que ha hecho entre Merino y lo que va a suceder el día de hoy con
lo que le están llamando el segundo merinazo, pero acá diagnostica Juan Cheput que no se va a tratar de un segundo merinazo. Veremos si es que eso realmente se cumple, que rescatamos también su experiencia política y su observación política durante tantos años para ver esto con más agudeza. Así es que veamos si la predicción es correcta o no, y por ahí que podemos hacer un sorteo, ¿no? A ver quién gana. Así que agradecerle mucho y a todas las personas que se han conectado a ver esta entrevista y pues con nosotros hasta el día viernes. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Renzo. Nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Y con ustedes también será hasta la siguiente entrevista el día viernes, porque esto fue Achora. Tu causa. Hasta luego, gente.